¿Alguna vez te pasó que miras a tu pareja y sientes amor real, presencia, incluso ternura, pero al mismo tiempo hay algo dentro de ti que no se calma? No es un pensamiento claro, no es una sospecha concreta, es más bien una presión silenciosa en el pecho, como si una parte de ti supiera algo que tu mente todavía no consigue nombrar. Muchas mujeres aprenden a ignorar esa sensación. Se dicen a sí mismas que están exagerando, que es inseguridad, que están proyectando miedos del pasado, pero la verdad es otra, y hoy quiero que la escuches con el corazón abierto. Esa sensación no es debilidad, es percepción. Durante mucho tiempo nos enseñaron que amar significa confiar ciegamente, que dudar es un defecto y que una mujer segura nunca cuestiona lo que siente su intuición. Sin embargo, la intuición femenina no funciona como la lógica. No necesita pruebas visibles para activarse. Ella detecta microfracturas emocionales, incongruencias energéticas, silencios que no son casuales. Detecta cuando alguien está presente solo a medias. Lo que casi nadie explica es que un hombre puede amar de verdad y aún así no estar emocionalmente entero. Puede sentir afecto, compromiso, incluso planes de futuro, y al mismo tiempo vivir una división interna profunda. No porque sea malo, ni porque quiera dañar, sino porque nunca aprendió a habitarse por completo. Y cuando una mujer entra en relación con un hombre fragmentado, lo siente antes de entenderlo. Imagina por un momento que dentro de él no hay una sola voz, sino varias. Una parte que quiere estabilidad, que valora la relación, que se siente bien siendo visto como alguien confiable. Esa es la versión que aparece en los momentos tranquilos, en las conversaciones profundas, en los gestos de cuidado. Esa parte es sincera cuando dice «te amo». No está mintiendo. El problema es que no es la única que existe. Hay otra energía en él que no siempre sale a la superficie. Una energía más impulsiva, más instintiva, que no fue educada para expresarse con conciencia. Es la parte que quiere sentir poder, deseo, libertad, validación. Muchas veces fue reprimida desde muy joven, enseñada a esconderse, a no mostrarse, a no hablar. Y lo reprimido no desaparece, se acumula, se vuelve silencioso, pero intenso. Y existe una tercera capa, mucho más sutil, que casi nunca se nombra. Es su relación inconsciente con lo femenino, no con la mujer real que tiene enfrente, sino con una idea, con una proyección, con lo que siente que le falta. Esa parte no busca necesariamente a otra persona, busca una sensación, sentirse vivo, deseado, admirado, invencible. Cuando esa energía no está integrada, empieza a buscar fuera lo que no logra encontrar dentro. Cuando estas partes no dialogan entre sí, el hombre vive dividido. Dice una cosa, siente otra, desea otra completamente distinta. Y desde afuera, para la mujer que lo ama, eso se traduce en confusión, porque ella recibe mensajes contradictorios, presencia y distancia, amor y frialdad, cercanía emocional y silencios inexplicables. Muchas mujeres en ese punto empiezan a preguntarse si el problema son ellas, si no están siendo suficientes, si deberían esforzarse más, comprender más, adaptarse más. Y aquí es donde comienza el desgaste silencioso, porque cuando una mujer intenta compensar la fragmentación interna de un hombre, empieza a desconectarse de sí misma. El punto clave que necesitas entender desde ahora es este. No estás loca por sentir que algo no encaja, tampoco eres paranoica. Estás percibiendo que solo una parte de él está verdaderamente presente en la relación. El resto está en conflicto, en huida o en negación. Y mientras ese conflicto exista, ninguna promesa es completamente sólida, no por falta de amor, sino por falta de integración. Un hombre dividido no se traiciona primero a ti, se traiciona a sí mismo. Y cuando alguien vive en contradicción interna, inevitablemente genera daño alrededor, incluso sin intención consciente. No porque quiera destruir, sino porque no sabe sostener coherencia emocional. Tal vez por eso hay momentos en los que lo miras y sientes conexión real, y otros en los que parece distante, como si estuviera en otro lugar. Tal vez por eso hay etapas de cercanía intensa, seguidas de silencios que no sabes cómo interpretar.
No es que estés imaginando cosas, es que estás conviviendo con alguien que todavía no está entero. Y aquí viene una verdad incómoda, pero liberadora. El problema no es si te ama o no. La verdadera pregunta es si él está completo emocionalmente o solo comprometido desde una fracción de su ser. Porque amar desde una parte no es lo mismo que amar desde la totalidad. Cuando una mujer empieza a comprender esto, deja de perseguir respuestas superficiales, deja de buscar pruebas externas y comienza a escuchar lo que siempre estuvo ahí, su percepción profunda, esa que no grita, pero tampoco se equivoca. Ahora quiero preguntarte algo importante y respóndelo solo para ti. ¿Sientes que estás en relación con un hombre presente por completo o con alguien que llega a ratos y se va internamente aunque su cuerpo siga ahí? Si quieres, en el próximo bloque vamos a hablar de los errores silenciosos que muchas mujeres cometen sin darse cuenta y que, sin querer, profundizan aún más esa fragmentación. Cuando una mujer empieza a percibir que algo no está bien en su relación, casi nunca actúa desde la frialdad, actúa desde el amor, desde el deseo genuino de cuidar, de sostener, de comprender. Y es precisamente ahí donde ocurre la paradoja más dolorosa. Muchas de las conductas que nacen del amor más puro terminan debilitando aún más el vínculo. Uno de los errores más comunes y también más invisibles es asumir sin darse cuenta el rol de reguladora emocional del hombre. No sucede de golpe, empieza de manera sutil. Tú notas que él llega cargado, cansado, irritable. Entonces eliges callar lo que te pasa para no sumarle peso. Ajustas tu estado de ánimo al suyo. Aprendes a leerlo antes de hablar. Te conviertes en experta en anticipar sus silencios, sus gestos, sus cambios de energía. Al principio parece una forma de amor maduro, empatía, cuidado, comprensión, pero con el tiempo se transforma en un desequilibrio, porque mientras tú te adaptas constantemente a su mundo interno, él deja de hacerse responsable del propio. Algo dentro de él aprende que no necesita procesar, expresar ni sostener sus emociones, porque tú ya estás ahí para amortiguar todo. Y aquí ocurre algo profundo a nivel psicológico. Cuando un hombre no desarrolla su propia capacidad emocional, una parte primitiva de su mente empieza a sentirse reducida. No se siente adulto, se siente contenido como un niño. Y aunque conscientemente pueda agradecerte, inconscientemente comienza a rechazar esa dinámica, no porque seas insuficiente, sino porque su identidad masculina necesita sentir autonomía emocional. Entonces aparece una contradicción dolorosa. Cuanto más cuidas, más se distancia internamente. Cuanto más sostienes, más busca espacios donde no se sienta sostenido, sino libre. Y muchas veces esos espacios no tienen que ver contigo, sino con la necesidad de recuperar una sensación de poder personal que siente perdida. Otro error frecuente es confundir intimidad con exposición total. A muchas mujeres se les enseñó que amar es decirlo todo, mostrarlo todo, compartir cada pensamiento, cada emoción, cada proceso interno. Y aunque la autenticidad es valiosa, existe una diferencia profunda entre intimidad y fusión. Cuando una mujer se vuelve completamente predecible emocionalmente, cuando el hombre siente que ya conoce cada reacción, cada respuesta, cada rincón de su mundo interno, algo se apaga lentamente. No porque deje de valorar lo que hay, sino porque el deseo necesita espacio para respirar. El misterio no es ocultar, es permitir que siga siendo un territorio vivo, en movimiento, en expansión. La mente masculina está orientada a la exploración. Cuando siente que ya lo comprendió todo, cuando no hay sorpresa, curiosidad ni evolución, una parte inconsciente comienza a buscar estímulo fuera, no porque falte amor, sino porque falta novedad emocional. Y aquí muchas mujeres se culpan, sin darse cuenta de que el problema no es ser auténtica, sino dejar de cultivarse a sí misma como individuo independiente. El tercer error, quizá el más delicado, es intentar corregir o domesticar su lado más instintivo. Muchas mujeres perciben esa energía más cruda en él, su deseo, su competitividad, su impulso, y sienten la necesidad de suavizarla, de enseñarle a ser más sensible, más verbal, más emocionalmente correcto. Y aunque la intención sea buena, el efecto
efecto suele ser el contrario. Cuando un hombre siente que debe esconder partes esenciales de sí para ser aceptado, no las elimina, las reprime. Aprende a mostrar solo lo que cree que será aprobado. Se vuelve más cuidadoso, más contenido, más distante de su verdad. Pero esa energía reprimida no desaparece. Busca salida, busca espacios donde pueda expresarse sin sentirse juzgado ni corregido. Y muchas veces esos espacios aparecen en forma de otras personas, no porque sean mejores, sino porque no intentan cambiarlo, porque no le piden que sea distinto, porque no lo miran como un proyecto a mejorar, lo miran como alguien completo aunque esté desordenado. Lo más doloroso es que estos errores no nacen de la manipulación ni del ego, nacen del amor, del deseo de construir algo sano, de la esperanza de crecer juntos. Pero cuando una mujer se convierte en madre emocional, en espejo total y en correctora constante, el vínculo pierde polaridad. Y sin polaridad, el deseo se diluye. En este punto, muchas mujeres sienten agotamiento, sienten que dan más de lo que reciben, que sostienen algo que no termina de afirmarse, y empiezan a preguntarse si deberían hacer más o rendirse. Pero la respuesta no está en ninguno de esos extremos. La verdadera pregunta es otra. ¿Estás permitiendo que él se haga cargo de sí mismo o estás ocupando ese lugar por amor? Porque amar no es rescatar, amar no es cargar, amar no es desaparecer para que el otro se quede. A veces el acto más amoroso es dejar de intervenir, dejar de traducir, dejar de sostener lo que no te corresponde y permitir que el otro enfrente su propio mundo interno sin que tú lo amortigües constantemente. Si mientras escuchas esto algo resuena contigo, no como culpa, sino como reconocimiento, quizá este espacio también es para ti. Este canal existe para hablar de lo que no siempre se dice, de lo que muchas sienten y pocas se animan a nombrar. Si te nace, quédate. Acompaña este espacio y comparte en los comentarios lo que vas descubriendo en tu propio proceso. A veces, ponerlo en palabras ya es una forma de sanar. En el próximo bloque vamos a entrar en las señales internas que aparecen mucho antes de cualquier traición visible, esas que casi nadie te enseña a reconocer, pero que tu intuición ya conoce. Hay un momento en casi todas las historias de ruptura emocional que se repite con una precisión inquietante. No es el momento del descubrimiento, no es la confesión, no es la prueba concreta, es mucho antes. Es ese instante en el que la mujer empieza a sentir que convive con alguien que ya no está del todo ahí. El cuerpo está presente, las rutinas siguen, las palabras continúan, pero algo esencial se volvió inaccesible. Antes de que exista una traición visible, la mente del hombre empieza a reorganizarse internamente. No lo hace de manera consciente ni planificada, lo hace como un mecanismo de supervivencia psicológica. Para poder sostener contradicciones internas sin colapsar, comienza a dividir su mundo emocional en compartimentos. Esta es una de las señales más tempranas y más ignoradas. De pronto, hay partes de su día que desaparecen del relato, no porque mienta activamente, sino porque deja de compartir. Sus historias se vuelven planas, impersonales, sin detalles humanos. Antes hablaba de personas, de situaciones, de emociones. Ahora solo menciona hechos. Es como si su vida tuviera versiones editadas, una que te muestra y otra que mantiene aislada. Esa división no es casual. Su mente se está entrenando para sostener dobles realidades, para poder ser una persona contigo y otra fuera sin que ambas choquen demasiado. Cuando una mujer siente que ya no tiene acceso a su mundo interno, no es una percepción exagerada. Es una señal clara de que él está viviendo fragmentado. Otra señal profunda aparece cuando empieza a proyectar su deseo en figuras que representan lo que siente que perdió. No necesariamente personas reales cercanas. A veces son mujeres idealizadas, imágenes, historias, personajes. No importa tanto quién es la figura, sino lo que simboliza. Juventud emocional, libertad, espontaneidad, admiración sin exigencias. En su mente, esas figuras no son individuos reales, son símbolos. Representan una versión de sí mismo que siente que ya no habita. Y aquí ocurre algo peligroso. Cuanto más idealiza lo externo, más desconectado se siente de lo que tiene. No porque su relación sea mala, sino porque su mundo interno está en crisis. Esta proyección,
le permite justificar emocionalmente lo que aún no hizo físicamente. Empieza a contarse una historia interna donde no está traicionando, sino buscándose, donde no está rompiendo un vínculo, sino recuperando una parte perdida. Y esa narrativa es extremadamente seductora para una mente fragmentada. Otra señal aparece de una forma que muchas mujeres confunden con bondad. Él comienza a sentirse atraído por mujeres que percibe como frágiles, necesitadas, desorientadas. Se posiciona como guía, como apoyo, como alguien indispensable. No es altruismo puro. Es una necesidad profunda de volver a sentirse necesario. Con el paso del tiempo, tú te volviste fuerte. Aprendiste a sostenerte, a resolver, a crecer. Y aunque eso es sano, una parte inmadura de él extraña la sensación de ser el centro emocional de alguien. Busca escenarios donde su presencia sea vital, donde su rol sea el de salvador. No porque quiera drama, sino porque necesita confirmar su valor desde afuera. Y luego está la señal más silenciosa y más peligrosa: la desconexión momentánea de la responsabilidad emocional. No olvida que está en una relación, pero olvida lo que esa relación significa cuando aparece la tentación. Sus palabras de compromiso siguen existiendo, pero pierden peso interno. Se vuelven conceptos, no anclas. Puede hablar de futuro contigo y, en otro contexto, actuar como si ese futuro no lo implicara del todo. Esta capacidad de desconectar emociones según la situación es lo que le permite sostener contradicciones sin sentirse culpable de inmediato. No porque no tenga valores, sino porque su mundo interno está dividido. Lo importante aquí es que ninguna de estas señales requiere vigilancia, control o invasión. No necesitas revisar nada externo. Todo ocurre a nivel energético, emocional, relacional. Tu cuerpo lo siente antes de que tu mente lo entienda. La distancia invisible, el cambio en la presencia, la sensación de estar hablando con alguien que ya no está del todo ahí. Y aquí quiero que escuches esto con mucha claridad. Detectar estas señales no te convierte en desconfiada, te convierte en consciente. La intuición no acusa, informa, no dramatiza, advierte. Y cuando la ignoras de forma sistemática, el costo suele ser alto. Pero detectar no significa perseguir, no significa confrontar desde el miedo, no significa convertirte en fiscal emocional. El verdadero poder aparece cuando sabes ver sin perderte a ti misma en el proceso. En el próximo bloque, vamos a hablar de qué hacer cuando todas estas señales ya están presentes, cómo posicionarte desde la conciencia, no desde la ansiedad, y cómo recuperar tu centro incluso cuando el otro está perdido internamente. Antes de seguir, quiero hacerte una invitación sincera. Si este contenido te está ayudando a entender algo de tu historia, de tu relación o de ti misma, este espacio también puede ser tuyo. Suscribirte no es solo apoyar el canal, es quedarte en conversaciones que no juzgan y no simplifican lo que duele. Y si te nace, deja un comentario contando qué parte resonó contigo. A veces compartirlo es el primer paso para volver a ti. Cuando una mujer reconoce que el hombre que ama está emocionalmente fragmentado, suele aparecer una pregunta silenciosa que pesa más que cualquier otra. ¿Qué hago ahora? No es una pregunta ligera. No se responde con frases motivacionales ni con consejos rápidos, porque en ese punto ya no se trata de arreglar la relación, sino de no perderte a ti misma en el intento. Aquí es donde muchas mujeres entran en pánico interno. Algunas intentan acercarse más, hablar más, comprender más. Otras se endurecen, se cierran, se preparan para huir antes de ser heridas. Pero existe un camino mucho más profundo, más difícil y más transformador: el desapego consciente. El desapego consciente no es frialdad, no es castigo, no es manipulación. Es una decisión interna de dejar de ocupar lugares que no te corresponden. Es dejar de sostener procesos emocionales que el otro no está dispuesto a sostener por sí mismo. Es volver a tu centro cuando todo alrededor parece inestable. Esto empieza de una manera muy concreta. Dejas de traducirlo, dejas de justificarlo frente a ti misma y frente a otros. Dejas de hacer de intermediaria entre sus contradicciones internas y la realidad. Cuando él se muestra confuso, no corres a ordenarlo. Cuando evade, no lo persigues. Cuando se fragmenta, no intentas unir las piezas por él.
En lugar de confrontar desde la acusación, te posicionas desde la observación clara, nombras lo que ves sin atacar, expresas cómo te impactas sin dramatizar y luego te detienes. No empujas una respuesta, no fuerzas una definición, permites que él se encuentre con el efecto real de sus comportamientos. Este cambio es profundamente incómodo para una mujer acostumbrada a cuidar, porque implica tolerar el silencio, tolerar la incomodidad, tolerar no saber, pero también es ahí donde recuperas poder, porque cuando dejas de sostener lo que no es tuyo, tu energía vuelve a ti. Otra parte esencial de este proceso es reconectar con tu propio movimiento vital, no para provocarlo, no para darle celos, sino porque una mujer que vuelve a habitar su vida deja de girar alrededor del conflicto. Retomas espacios personales, intereses, conversaciones, proyectos, no como estrategia, sino como acto de respeto propio. Cuando haces esto, algo muy interesante ocurre. Si él está dispuesto a crecer, este movimiento lo confronta, lo obliga a mirarse. Ya no puede esconderse detrás de tu contención constante. Ya no puede fragmentarse sin consecuencias emocionales reales. Y si no está dispuesto, tu desapego te protege del desgaste prolongado. Aquí aparece una verdad que duele aceptar, pero libera profundamente. No puedes integrar la sombra de otra persona. No importa cuánto ames, cuánto comprendas, cuánto hayas estudiado su historia. El trabajo interno es personal, intransferible. Nadie puede hacerlo por otro. Muchas mujeres se vuelven expertas en la psicología del hombre que aman. Conocen sus heridas, sus patrones, sus miedos, pueden explicar perfectamente por qué actúa como actúa, pero el entendimiento intelectual no produce transformación si no hay compromiso interno, y quedarse esperando ese compromiso puede costarte años de vida emocional. Amar también es saber soltar, no desde el abandono, sino desde la dignidad, permitir que el otro enfrente su propio proceso sin anestesia, sin rescate, sin red emocional constante. A veces eso es lo único que despierta conciencia, y otras veces simplemente revela que no hay voluntad de cambio. Y aquí viene una de las lecciones más importantes. Tu valor no está en cuanto aguantas, está en cuanto te respetas. No llegaste a esta vida para ser la salvadora de nadie. Llegaste para vivir en coherencia contigo, para amar sin desaparecer, para compartir desde la plenitud, no desde la carencia. Cuando una mujer entiende esto, algo se reordena internamente. Ya no negocia su paz por promesas vacías, ya no acepta migajas emocionales, ya no confunde amor con sacrificio constante. Se vuelve más clara, más presente, más entera, y paradójicamente, esa entereza es lo que atrae a hombres que también han hecho su trabajo interno, hombres capaces de sostener coherencia emocional, responsabilidad afectiva y presencia real. No perfectos, pero integrados, no salvadores, sino compañeros. Si este camino implica quedarte o irte, no lo decide el miedo, lo decide tu nivel de conciencia, y esa decisión, sea cual sea, te devuelve a ti misma. Si algo de lo que escuchaste hoy resonó contigo, quiero invitarte a quedarte en este espacio. Suscribirte es elegir conversaciones profundas, humanas, sin juicio, y si te nace, comparte en los comentarios tu historia, lo que aprendiste, o incluso lo que hoy estás cuestionando. A veces, ponerlo en palabras es el primer acto de amor propio.